Bienvenidos al canal de Fer Valdés, en donde hoy vamos a platicar sobre el estado de la economía mexicana en tiempos de la Cuarta Transformación. Los números son alarmantes: un crecimiento económico casi nulo, pérdida masiva de empleos, una inflación que no cede y una economía que ha perdido la esperanza. ¿Qué está haciendo el gobierno para revertir esta crisis? La respuesta parece ser no lo suficiente. Hoy vamos a desglosar estos datos, vamos a explorar las causas y vamos a reflexionar sobre lo que México necesita para salir adelante. Si te preocupa el rumbo del país, quédate hasta el final, porque esta crisis nos afecta a todos. Empecemos con el panorama económico general. En el 2025, después de casi 7 años de gobierno de Morena, México enfrenta un crecimiento económico esperado de apenas 0.18% según proyecciones oficiales, pero hay algunos organismos como el Fondo Monetario Internacional y analistas independientes que advierten que este número podría ser todavía menor, potencialmente cayendo a cero o incluso a terreno negativo. Esto significa que la economía está prácticamente estancada, incapaz de generar la riqueza necesaria para mejorar la calidad de vida de los mexicanos. Ahora, hablemos de inflación. Actualmente se sitúa en un 4.22%, un nivel que los expertos consideran incontrolable. En todos los estados del país, la inflación ha superado las estimaciones iniciales, afectando el precio de productos básicos como alimentos, transporte, vivienda. Se espera que este año cierre cerca del 4% y que el próximo año baje ligeramente, pero sigue siendo una carga para las familias mexicanas. Imagina ir al mercado y ver cómo el precio de los productos básicos sube semana tras semana, mientras que los ingresos se mantienen igual o disminuyen. Bueno, no te lo imagines, lo vives a diario. ¿Por qué está pasando esto? Bueno, hay varios factores que están frenando el crecimiento económico. Primero, la incertidumbre en la política interna. Las decisiones gubernamentales, los cambios legislativos y la falta de claridad en las políticas públicas generan desconfianza en inversionistas nacionales e internacionales. Segundo, la inestabilidad política del país con tensiones entre poderes, como el pleito que está muy escondido, pero que tienen Claudia Sheinbaum y Andrés Manuel López Obrador, y los conflictos regionales. Todo esto dificulta un entorno estable para el crecimiento. Tercero, las políticas de comercio exterior han limitado la competitividad de México en el mercado global, afectando exportaciones y la atracción de inversión extranjera. Y por último, pero no menos importante, la inseguridad. La violencia y el crimen organizado no solamente afectan la seguridad de los ciudadanos, sino que también ahuyentan a empresas que podrían generar los empleos que tanto necesitamos. Sin un plan claro para abordar estos problemas, la economía mexicana va a seguir atrapada en un ciclo de estancamiento. No lo duden. Si el crecimiento económico es preocupante, el mercado laboral está en una crisis aún todavía más grave. En abril pasado, México perdió más de 47,000 empleos formales, un golpe directo a miles de familias que dependen de esos ingresos. Y en el febrero anterior se habían perdido más de 236,000. Y esto es algo recurrente y peor, porque no es solamente un caso aislado. La tasa de crecimiento anual de empleos es de un insignificante 0.2%, lo que significa que prácticamente no se están creando puestos nuevos de trabajo. Todavía más malo es que la participación laboral ha disminuido en los últimos años, lo que quiere decir que cada vez menos personas están trabajando o buscando empleo activamente. ¿Por qué? Bueno, pues una de las razones es la dependencia de programas sociales. Y aquí va un dato importante para que lo consideren. La población entre 15 y 65 años, que es la edad laboral principal, creció en casi 2 millones de personas en los últimos años. Pero de esos 2 millones, solamente 65,000 están buscando empleo activamente. El resto, muchos de ellos están dependiendo de las pensiones y apoyos del gobierno, lo que reduce el incentivo para incorporarse al mercado laboral. Esto termina por crear un círculo vicioso. Menos gente trabajando significa menos producción, menos impuestos y menos recursos para financiar estos mismos programas sociales. Además, la falta de empleos formales empuja a más personas al sector informal, donde no tienen seguridad social, estabilidad ni oportunidades de crecimiento. El gobierno ha promovido algunos programas sociales como una solución, pero estos no están acompañados de políticas que fomenten la creación de empleos formales. Sin una estrategia que sea clara para reactivar el mercado laboral, México va a seguir perdiendo oportunidades para su fuerza de trabajo. ¿Qué piensan los mexicanos de esta situación? La respuesta es clara y desalentadora.
El 98% de la población considera que la economía está en peores condiciones que hace un año. Y esto no es solamente una estadística, es un reflejo del sentimiento de millones de familias que enfrentan precios más altos, menos oportunidades y una creciente incertidumbre sobre el futuro. La percepción de lo mal que está la economía no surge nada más así porque sí. Los ciudadanos ven cómo la inflación erosiona su poder adquisitivo, cómo los empleos escasean y cómo la inseguridad termina por afectar su día a día. La falta de confianza en las políticas económicas del gobierno es un obstáculo enorme para la recuperación. Sin confianza, las empresas no van a invertir, las familias no gastan y la economía no va a crecer. Además, hay factores externos que complican aún más el panorama. Las políticas de comercio exterior, como mencionamos antes, limitan la competitividad de México frente a otros países. La inseguridad no solamente termina por afectar a los ciudadanos, sino que también disuade a las empresas extranjeras de invertir en México. Y la incertidumbre política interna envía señales negativas a los mercados globales, reduciendo la llegada de capital extranjero. En resumen, los mexicanos no solamente están lidiando con una economía débil, sino con un gobierno que no parece estar tomando las medidas necesarias para cambiar el rumbo. México está en una encrucijada, con un crecimiento económico estancado, una inflación que no cede, una crisis de empleo y una ciudadanía que ha perdido la esperanza. Es evidente que las acciones actuales del gobierno no son suficientes, pero no todo está perdido. México tiene el potencial para salir adelante, pero necesitamos un cambio urgente. El gobierno debe actuar con decisión, combatir la inseguridad, estabilizar las políticas internas, fomentar el comercio exterior y diseñar estrategias que impulsen el empleo formal en lugar de depender únicamente de programas sociales. También necesitamos una ciudadanía que esté informada y que sea activa, que exija rendición de cuentas y que proponga soluciones. Y aquí es donde entras tú, porque ustedes son los mexicanos, son los que no se rinden, son los que tienen el futuro del país en sus manos. Bienvenidos al canal de Fer Valdez. Hoy vamos a analizar un capítulo oscuro de la historia de México. Este año, el 2025, las elecciones para elegir a los jueces del Poder Judicial marcaron un antes y un después. Lo que originalmente parecía ser un ejercicio democrático se convirtió en una defecio morenista más, ya que fue un proceso lleno de irregularidades, con acusaciones de acarreo, compras de votos, presiones del gobierno para movilizar a la ciudadanía. Entonces, hoy vamos a desglosar cómo se manipuló este proceso y las graves consecuencias que va a dejar en la justicia mexicana. Acompáñenme en este recorrido por 8 puntos clave de esta historia. El gobierno de la Ciudad de México, bajo el liderazgo de Clara Brugada, fue señalado por orquestar una operación masiva, conocida como Operación Acordeón. No de los mismos acordeones del Grupo Firme, que por cierto perdió sus visas también para entrar a los Estados Unidos, sino de esos acordeones como los de la escuela, esos que nos decían por quién votar. Esta estrategia utilizó recursos públicos para movilizar votantes hacia las urnas en la elección judicial. Hay denuncias presentadas ante el INE y la Fiscalía General de la República que incluyen pruebas como cheques emitidos por el gobierno capitalino y listas de ciudadanos movilizados, tan solo en un distrito. La magnitud de esta operación levanta sospechas sobre la legitimidad de los resultados, obviamente. Ahora, Morena, un partido que supuestamente no tenía intereses, pero que fue el primero en promover los acordeones del bienestar, porque obviamente sí tenía intereses oscuros en la elección, llevó el acarreo al siguiente nivel con una plataforma electrónica que fue diseñada para organizar la movilización. En Tlalpan, por ejemplo, se registraron 83,000 amigos dispuestos a votar por los candidatos respaldados por el partido. El diario Reforma expuso este modus operandi que operaba como un cerebro digital para garantizar una alta participación a favor de los intereses del gobierno. Esta táctica evidenció una manipulación tecnológica sin precedentes en México y que hasta ahora solamente Morena, ese partido que se dice honesto y ser faro de moralidad, ha llevado a cabo. Una grabación bastante explosiva reveló cómo se intimidó a la población para salir a votar. Una servidora de la Nación afirmó en video que Claudia Sheinbaum, figura clave del gobierno actual, ordenó advertir a los ciudadanos que si no votaban podrían perder los apoyos sociales. Esta es una amenaza directa que pone en riesgo la libertad del voto, convirtiendo los programas sociales en una herramienta de coerción electoral. Y la pregunta obligada es,
¿No se supone que cada quien decide si va a votar o no? ¿No se supone que Morena tiene 36 millones de votos? ¿No se supone que todo el pueblo quería la reforma? ¿Por qué están tan interesados en que la gente saliera a votar si ya habían ganado? Bueno, la respuesta es muy sencilla. Porque sin la participación ciudadana abundante, no hay legitimación. Literalmente a los mexicanos les valió gorro la elección y por eso las pequeñas cantidades que vimos de ciudadanos yendo a votar por decisión propia, porque pues, son acarreados, y sí hubo muchos. El Partido Verde incluso propuso una reforma al artículo 36 de la Constitución para hacer el voto obligatorio, con una sanción drástica: cancelar la credencial del INE por un año a quienes no votaran en elecciones, consultas o revocaciones de mandato sin justificación previa. La iniciativa presentada por el diputado Luis Enrique Miranda busca aumentar la participación ciudadana, pero esto es una medida para presionar a los votantes a favor de los intereses del gobierno, que obviamente esperaba una mayor participación de la ciudadanía porque no se habían dado cuenta del descontento generalizado que hay en el país. Un tremendo golpe para la Chacha, que está viendo cómo su supuesto poder se diluye. Primero, dentro de Morena, donde nadie le hace caso, y luego en el resto del país, en donde definitivamente nadie le hace caso. La elección judicial permitió que figuras controvertidas aparecieran en las boletas, lo que confirma que los jueces estarán bajo las órdenes del crimen organizado, como se pronosticó en este canal hace algunos meses. Un caso destacado fue el de Elizabeth Guzmán Vilchis, una aspirante a juez que está en prisión por presunta participación en el secuestro y homicidio del activista Homero Gómez, además de tener nexos con cárteles como la familia michoacana y el cártel Jalisco Nueva Generación. Su inclusión en la elección generó indignación y cuestionamiento sobre los filtros aplicados por las nuevas autoridades. Recordemos que el mismo prófugo del jabón y del enjuague bucal quiso impugnar ante el Tribunal Electoral las candidaturas que el Senado eligió por medio de una tómbola al darse cuenta del desastre que había hecho. Claudia Sheinbaum insistió en que no había pruebas del uso de recursos públicos en la elección judicial. Sin embargo, las denuncias que fueron presentadas por José Mario de la Garza ante la Fiscalía General de la República incluían evidencia concreta, como cheques y listas de movilización. Esta contradicción entre las declaraciones oficiales y las pruebas presentadas erosionó todavía más la confianza de los ciudadanos en el proceso. Ya de por sí no podemos creer nada de lo que nos dicen, porque todos los días salen con una mentira más grande que la del día anterior, y ahora resulta que son unas santas palomitas. Que se los crea el cura de la iglesia, porque yo, la verdad, no se los voy a creer. Con estos candidatos respaldados por el gobierno o en algunos casos ligados al crimen organizado, la elección judicial dejó un precedente sumamente alarmante. La justicia en México tendría un precio. Los jueces electos, muchos de ellos patrocinados por intereses políticos o delictivos, quedaron en deuda con sus benefactores, comprometiendo su imparcialidad y poniendo en riesgo el Estado de Derecho. Imaginen ustedes que ante el juez llega el caso de alguna personalidad que le haya ayudado en su campaña. ¿Cómo creen que fallará el juez? Exactamente, a favor del donante. En este proceso, los ciudadanos más vulnerables fueron los grandes perdedores. La coerción, el acarreo y la falta de transparencia dejaron a las comunidades marginadas sin una justicia independiente que las proteja. Mientras que el gobierno celebra una supuesta victoria democrática, los más débiles enfrentan un sistema judicial debilitado, incapaz de defender sus derechos. La elección del Poder Judicial en el 2025 va a ser recordada como un punto de inflexión en México, pero no por las razones que el gobierno esperaba. La compra de votos, el acarreo masivo y la presión sobre los ciudadanos marcaron un proceso que, lejos, muy, muy lejos de fortalecer la democracia, la debilitó. La justicia, que debería ser un pilar de equidad, quedó atrapada en una red de intereses políticos y económicos. ¿Cómo vamos a recuperar la confianza en nuestras instituciones? Ese es el gran desafío que nos deja este capítulo. Gracias a todos por acompañarme y nos vemos en el próximo análisis, el día de mañana a las 10. Cuídense.